Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, y es la historia de amor, el impacto y la magia que dejaron Ander Erzel y Kerem Bürsin, una pareja que aunque ya no estén juntos, siguen siendo imborrables en nuestros corazones. Vamos a recordar por qué su relación fue tan especial y por qué siguen siendo recordados con tanto cariño. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a viajar en el tiempo para revivir esos momentos mágicos. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de series turcas, de actores y actrices que nos roban el corazón, y de todo lo que nos emociona de este mundo. Así que si te gusta este contenido, no dudes en unirte a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Ander Erzel y Kerem Bürsin. Sus nombres juntos evocan recuerdos de sonrisas, miradas cómplices y una química innegable que traspasó la pantalla. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans alrededor del mundo. Todo comenzó en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Desde el primer momento, la conexión entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes que interpretaban, fue palpable. Pero lo que muchos no sabían era que esa química no solo era actuada. Detrás de las cámaras, Ander y Kerem estaban construyendo una relación real, una conexión que iba más allá de los guiones y los reflectores. Al principio, ambos fueron muy discretos. Negaban los rumores que inevitablemente surgieron, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero las imágenes que se filtraban, las miradas que se cruzaban en las entrevistas, las sonrisas que compartían, contaban una historia diferente. Los fans, con su agudeza característica, sabían que algo más estaba pasando. Analicemos un poco más esa etapa. Las entrevistas eran un campo minado para los periodistas del corazón. Cada pregunta era analizada con lupa, cada gesto interpretado como una confirmación o una negación. Ander y Kerem, profesionales consumados, manejaban la situación con una maestría que solo alimentaba aún más el misterio. Recordamos aquellas entrevistas conjuntas donde las risas nerviosas y las miradas prolongadas eran la comidilla de las redes sociales. Era evidente que la amistad que pregonaban era de algo más profundo. Los expertos en lenguaje corporal hacían su agosto, desmenuzando cada microexpresión para revelar la verdad oculta. Y finalmente la confirmación llegó. Después de meses de especulaciones, Ander y Kerem decidieron hacer pública su relación durante unas vacaciones en Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales incendiaron Internet. Se les veía felices, relajados, enamorados. Era evidente que estaban disfrutando de su tiempo juntos, lejos del bullicio de los sets de grabación y la presión mediática. Fue una explosión de alegría en el fandom. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, montajes de fotos y vídeos celebrando el amor de la pareja. Era como si la pantalla, finalmente, hubiera dejado de ser una barrera y la realidad se hubiera impuesto. Las Maldivas, ese paraíso terrenal, se convirtieron en el símbolo de su amor, el lugar donde decidieron compartir su felicidad con el mundo. A partir de ese momento su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno. Los fans celebraron su amor con entusiasmo, creando páginas de fans dedicadas a la pareja, compartiendo fotos y vídeos de sus momentos más tiernos, y apoyándolos en cada paso del camino. Ander y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y populares del mundo del espectáculo turco. Las páginas de fans eran auténticos templos dedicados a su amor. Cada detalle de su relación era analizado, comentado y celebrado. Se crearon hashtags que se volvieron tendencia mundial, demostrando el alcance global de su romance. Los fans se sentían parte de su historia, como si fueran amigos cercanos que celebraban cada logro y cada momento de felicidad. Su relación no solo se limitó a las redes sociales. Ander y Kerem también mostraron su apoyo mutuo en sus proyectos profesionales. Se felicitaban por sus logros, se animaban en los momentos difíciles, y se convertían en el mayor fan el uno del otro. Esta complicidad y admiración mutua era evidente y era una de las cosas que más admiraban sus fans. Era inspirador ver cómo se apoyaban en sus carreras. Ander elogiaba el talento actoral de Kerem y viceversa. No había espacio para la competencia ni para la envidia, solo admiración y respeto mutuo.
Su relación era un ejemplo de cómo el amor puede potenciar el crecimiento personal y profesional. Pero como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para sus fans, que habían invertido tanto en su relación. Muchos se sintieron decepcionados y tristes, como si hubieran perdido algo personal. El silencio fue ensordecedor. Los rumores que antes eran negados, ahora se confirmaban en los medios. La noticia de su separación fue recibida con incredulidad y tristeza por la gran mayoría de sus fans. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a ambos actores, pero también de desilusión y desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto ese cuento de hadas? Las preguntas quedaban sin respuesta, alimentando la especulación y el dolor. Sin embargo, a pesar de la tristeza, la mayoría de los fans entendieron que las relaciones terminan y que lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y aunque ya no estén juntos, el legado de su amor sigue vivo. Los recuerdos de sus momentos más felices, las imágenes de sus sonrisas, la química que irradiaban en la pantalla, todo eso permanece en la memoria de sus fans. Su historia de amor, aunque interrumpida, siempre será recordada como un capítulo especial en la vida de ambos actores y en la de sus seguidores. Han dejado una marca imborrable en el mundo del espectáculo turco y su influencia sigue siendo palpable. ¿Qué es lo que hizo que su relación fuera tan especial? Yo creo que fue la autenticidad. Hande y Kerem no intentaron ser algo que no eran. Se mostraron tal como eran con sus virtudes y sus defectos, y se amaron incondicionalmente. Su amor fue real, genuino, y eso es lo que conectó con tanta gente. En un mundo donde las relaciones son a menudo construidas para la galería, Hande y Kerem transmitían una honestidad que era refrescante. Se les veía naturales, espontáneos y genuinos en sus interacciones. No había poses ni artificios, solo dos personas enamoradas disfrutando de su compañía. Esa autenticidad fue la clave de su éxito y lo que los hizo tan queridos por el público. También creo que su éxito como pareja se debió a la química que tenían en la pantalla. Eda y Serkan eran personajes complejos con personalidades muy diferentes, pero que se complementaban a la perfección. Y Hande y Kerem supieron darle vida a esos personajes de una manera tan convincente que era imposible no enamorarse de ellos. La serie Senkalkam fue un fenómeno global, en gran parte gracias a la química innegable entre Hande y Kerem. Su interpretación de Eda y Serkan era tan real que los espectadores se sentían como si estuvieran viendo a una pareja real enamorándose. La serie se convirtió en un escape de la realidad para muchos, un cuento de hadas moderno donde el amor verdadero siempre triunfa. Además, su relación fue un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Hande y Kerem se conocieron en el trabajo, en un ambiente estresante y exigente, pero supieron encontrar el uno en el otro un refugio, un apoyo, un amor verdadero. El set de grabación, con su ritmo frenético y su constante presión, puede ser un ambiente hostil para el amor. Sin embargo, Hande y Kerem lograron encontrar un oasis de paz y amor en medio del caos. Se convirtieron en el refugio el uno del otro, en el apoyo incondicional que necesitaban para enfrentar los desafíos del trabajo y de la vida. Pero más allá de todo eso, creo que lo que realmente hizo especial su relación fue la conexión que tenían a nivel personal. Se entendían, se respetaban, se admiraban y se hacían reír. Eran amigos, compañeros, amantes. Y eso es lo que hace que una relación sea realmente significativa. La amistad era la base de su relación. Se conocían, se entendían y se apoyaban mutuamente. Compartían intereses, valores y sueños. Se hacían reír y se consolaban en los momentos difíciles. Su relación era una combinación perfecta de amor, amistad y compañerismo. Es cierto que su historia de amor terminó, pero eso no significa que haya sido un fracaso. Al contrario, creo que su relación fue un éxito en muchos sentidos. Les dio felicidad, les permitió crecer como personas, y les enseñó valiosas lecciones sobre el amor y la vida. Incluso en la ruptura, demostraron madurez y respeto mutuo. No hubo dramas ni escándalos, solo una decisión difícil tomada en busca de la felicidad individual. Su relación, aunque interrumpida, fue una experiencia valiosa que los ayudó a crecer y a madurar como personas. Y aunque ya no estén juntos, el impacto que tuvieron en sus fans es innegable. Hande y Kerem inspiraron a muchas personas a creer en el amor,
a perseguir sus sueños y a ser felices. Su relación fue un faro de esperanza y alegría en un mundo a menudo oscuro y difícil. Su historia de amor, aunque breve, tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Inspiraron a creer en el amor verdadero, en la importancia de la amistad y en la necesidad de perseguir los sueños. Su legado sigue vivo en el corazón de sus fans. Por eso, aunque su relación haya terminado, siempre serán recordados con cariño. Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirán siendo imborrables en nuestros corazones. Su amor, aunque breve, fue intenso y dejó una huella imborrable. Su historia de amor es un recordatorio de que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de la relación de Hande y Kerem? ¿Qué es lo que más admiraban de ellos como pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y si tienen alguna anécdota o recuerdo especial que quieran compartir, no duden en hacerlo. Me gustaría saber qué les pareció el viaje a Disneyland que hicieron juntos, los mensajes de cumpleaños que se dedicaban, o las fotos espontáneas que los fans lograban capturar en sus encuentros casuales. Cada detalle de su relación era valioso y significativo para sus seguidores. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue un placer recordar la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Fue un viaje nostálgico a través de los momentos más felices de su relación, una celebración de su amor y un tributo a su legado. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo. Significa mucho para mí que estén aquí, viendo mis vídeos y compartiendo sus opiniones. Gracias por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Sigamos recordando juntos a Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que siempre vivirá en nuestros corazones.